Hay una clase de cansancio que no se arregla con 8 horas de sueño. Hay un agotamiento que no se resuelve con unas vacaciones, ni con apagar el teléfono, ni con desaparecer un fin de semana, ni con decirle a todo el mundo déjenme en paz. Porque hay veces en que aunque el cuerpo se acueste, la mente sigue caminando. Aunque cierres los ojos, por dentro algo sigue corriendo. Aunque la casa esté en silencio, la cabeza parece una estación llena de voces, de pendientes, de recuerdos, de culpas, de temores, de escenarios que nunca ocurrieron y sin embargo te están robando la paz como si ya hubiesen pasado. Y uno se acuesta y apaga la luz y acomoda la almohada y gira para un lado y gira para el otro y la mente sigue hablando. La mente te pasa facturas viejas. La mente te recuerda lo que perdiste. La mente te dice lo que pudo haber sido. La mente te muestra lo que todavía no llega. La mente te sentencia por errores de ayer y te amenaza con problemas de mañana. Y en medio de ese ruido uno dice, Señor, necesito paz. Pero a veces ni siquiera sabes cómo pedirla. A veces no sabes si necesitas una respuesta, un milagro, una puerta, una llamada, una provisión o simplemente un minuto adentro del alma donde nada grite. Y hoy vine a hablarle a la gente que ama a Dios pero que está cansada. Vine a hablarle a la gente que sigue creyendo pero que por dentro está exhausta. Vine a hablarle a los que oran, a los que sirven, a los que trabajan, a los que sostienen una familia, a los que aparentan fortaleza, a los que se ven funcionales por fuera y llevan una batalla feroz por dentro. Vine a hablarle a los que todavía no perdieron la fe, pero sí perdieron el silencio. A los que todavía vienen a la iglesia, todavía levantan las manos, todavía dicen gloria a Dios, pero cuando llegan a la noche la cabeza no se calla, el alma se acelera y el corazón late con una ansiedad que no saben ni cómo explicar. Y hay algo que quiero decirte desde el principio para que esto quede claro desde la primera línea de esta palabra. Si tu mente no encuentra silencio, eso no significa que Dios te abandonó. Si por dentro hay ruido, eso no significa que el cielo se cerró. Si tu cabeza no se apaga, eso no quiere decir que tu fe murió. Significa que eres humano, significa que has cargado demasiado, significa que vienes peleando muchas guerras a la vez. Significa que tal vez has querido sostener con tus manos lo que solo puede sostener la gracia de Dios. Porque hay personas que creen que el creyente maduro nunca se quiebra, que el creyente fuerte nunca se cansa, que el creyente espiritual nunca siente agotamiento mental, y eso no es Biblia. Eso es orgullo vestido de religión. La Escritura no está llena de superhéroes emocionalmente intocables. La Escritura está llena de hombres y mujeres que temblaron, lloraron, dudaron, se agotaron, se escondieron, se quebraron y aún así fueron sostenidos por Dios. El Señor nunca ha trabajado solo con gente impecable, siempre trabajó con gente real. Mira lo que dice Jesús en Mateo 11, 28 hasta 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. No dijo, vengan a mí todos los que tienen la doctrina perfecta. No dijo, vengan a mí todos los que nunca dudaron. No dijo, vengan a mí todos los que ya tienen control total de sus emociones. Dijo, vengan a mí los trabajados y cargados. O sea, los agotados, los vencidos, los arrastrados por el peso, los que están llevando más de lo que deberían llevar. Y eso me bendice profundamente, porque Jesús no comienza llamando al fuerte, llama al cansado. No empieza buscando al invencible, empieza convocando al agobiado. No llama al que tiene todo en orden, llama al que ya no puede más. Y eso significa que el cansancio no te descalifica de acercarte a Cristo. El cansancio, bien entendido, es una invitación a correr a Cristo. Ahora escúchame bien, porque esto es demasiado importante. Jesús no promete primero cambiar las circunstancias, promete dar descanso al alma, eso es distinto. Porque nosotros solemos orar así, Señor, quítame el problema y entonces voy a descansar. Y el Señor muchas veces responde al revés, descansa en mí y desde ese descanso vas a enfrentar el problema de otra manera. Nosotros queremos paz porque cambió la tormenta. Jesús ofrece paz aún antes de que cambie la tormenta. Y aquí hay una verdad que no siempre gusta, pero sana. No todo ruido mental se apaga cuando desaparecen los conflictos externos. Hay gente que cuando consiga el dinero que le falta va a seguir sin paz. Hay gente que cuando firme ese contrato va a seguir sin paz. Hay gente que cuando se mude de ciudad va a seguir sin paz. Hay gente que cuando encuentre pareja va a seguir sin paz. Porque el problema no siempre es lo que pasa afuera. A veces el verdadero agotamiento viene de la forma en que el alma interpreta lo que pasa afuera. Y por eso Jesús no dijo, yo les voy a dar una vida sin carga, dijo, yo les daré descanso. Eso significa que hay un tipo de reposo que no depende de la ausencia de batalla,
sino de la presencia de Cristo. Hay una quietud que no nace cuando todo se ordena, sino cuando el corazón vuelve a su centro. Hay una paz que no es producto de que la vida finalmente hizo lo que tú querías, sino de que tu alma dejó de pelear con Dios. Permíteme decirlo de esta manera: el reposo de Dios no siempre es un lugar al que llegas. Muchas veces es una persona en la que descansas. El reposo no es una agenda vacía. El reposo no es que no haya llamadas. El reposo no es una cuenta bancaria sin sobresaltos. El reposo, en el lenguaje de Jesús, es cercanía. Venid a mí. No dijo vengan a una técnica. No dijo vengan a una filosofía. No dijo vengan a un método para controlar pensamientos. Dijo vengan a mí. A veces hemos querido sanar el ruido del alma con herramientas que solo alcanzan para distraernos, pero no para restaurarnos. Nos entretenemos para no pensar, nos ocupamos para no sentir. Nos llenamos de ruido adicional para no escuchar el ruido interno. Y eso posterga el problema, pero no lo cura. Puedes llenar tu día de actividad y seguir completamente roto por dentro. Puedes estar rodeado de gente y sentir un desierto interior. Puedes tener agenda llena y alma vacía. Puedes sonreír y estar drenado. Puedes predicar y estar exhausto. Puedes cantar y estar desmoronándote. Puedes servir a todo el mundo y no saber cómo sentarte a descansar en Dios. Salmo 131 presenta una de las imágenes más tiernas y más profundas de toda la Biblia. David dice: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Qué imagen tremenda. El comentario bíblico sobre este salmo resalta que el niño que aún no ha sido destetado se acerca pensando en la satisfacción inmediata, pero el niño destetado ya aprendió a amar la cercanía de la madre más allá del regalo que la madre le da. Eso es madurez espiritual, eso es reposo del alma, eso es paz profunda. Porque un alma inmadura solo corre a Dios por alivio inmediato. Pero un alma madurada por el trato de Dios aprende a descansar en Dios aun cuando no entienda los tiempos de Dios. Y aquí está la batalla de mucha gente. Aman los dones de Dios, pero todavía no aprendieron a amar la quietud de Dios. Aman cuando Dios responde rápido, pero no saben estar cuando Dios calla. Aman cuando todo fluye, pero no saben abrazar a Dios sin exigirle explicación inmediata. Y el alma no halla reposo hasta que deja de consumir a Dios como si fuera un proveedor instantáneo y comienza a reposar en Él como Padre. ¿Sabes por qué tu mente muchas veces no encuentra silencio? Porque estás intentando resolver hoy asuntos que solo el tiempo y la soberanía de Dios van a acomodar. ¿Sabes por qué a veces el corazón tiembla? Porque queremos tener control sobre aquello que jamás estuvo en nuestras manos. ¿Sabes por qué el alma vive acelerada? Porque se nos enseñó a producir, resolver, anticipar, vigilar, empujar, planificar, proteger, defender, controlar, responder, demostrar, alcanzar, sostener. Y uno termina viviendo como si la vida dependiera enteramente de su esfuerzo. Hay madres que están exhaustas porque quieren salvar a un hijo adulto con sus propias manos. Hay padres que quieren controlar el futuro entero de la casa. Hay jóvenes que sienten que si a cierta edad no lograron ciertas metas, ya fracasaron. Hay siervos de Dios que sienten que si hoy no ven resultados visibles, entonces Dios no está haciendo nada. Hay hombres y mujeres que se castigan por no poder resolver en una noche lo que el cielo está trabajando en una temporada. Y ese tipo de exigencia no produce santidad, produce agotamiento. Isaías 26:3 declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El análisis exegético de este pasaje destaca que en hebreo la expresión es shalom shalom, repetición para intensificar. No es una paz cualquiera, no es una calma superficial, no es un ratito emocional, es plenitud de paz, paz completa, paz en capas profundas, paz que no se explica por las circunstancias, sino por la fidelidad del Dios en quien se confía. Y la Escritura no dice que esa paz cae automáticamente sobre cualquiera. Dice que esa paz alcanza al que persevera con el pensamiento puesto en él. O sea, la paz tiene una relación directa con el enfoque del pensamiento. Esto es demasiado importante. No todo pensamiento que aparece en tu mente merece quedarse viviendo en tu mente. No toda idea que llega tiene derecho a sentarse a tu mesa. No toda imaginación viene del cielo. No todo escenario catastrófico debe ser ensayado por dentro.
No toda culpa merece residencia permanente. No todo recuerdo tiene derecho a gobernarte el presente. Hay pensamientos que se presentan como si fueran hechos consumados. No vas a salir de esto, todo te va a salir mal, Dios no te escucha, tu historia ya se arruinó. Nunca vas a cambiar, tu familia está perdida. Lo de ayer definió para siempre lo de mañana. Tu mejor tiempo ya pasó, esto te va a destruir. Y si no aprendes a confrontar esos pensamientos con la verdad de Dios, la mente se convierte en un cuarto cerrado donde el enemigo hace eco. La paz de Dios no significa ausencia de pensamientos, significa gobierno sobre los pensamientos. No significa que jamás sentirás temor, significa que el temor no será tu Señor. No significa que nunca tendrás preguntas, significa que las preguntas no desplazarán a la confianza. No significa que no habrá noches duras, significa que la noche no tendrá la última palabra. Y aquí necesito detenerme un momento para hablar con honestidad pastoral. Hay personas que además de la lucha espiritual están atravesando procesos emocionales o clínicos serios. Ansiedad severa, ataques de pánico, depresión, trauma, agotamiento nervioso. Y quiero decirlo con claridad y sin religiosidad. Buscar ayuda profesional responsable no contradice tu fe. Orar y pedir acompañamiento adecuado no son enemigos. Dios puede obrar por medio de la oración, de la comunidad, de la palabra, de los procesos y de la ayuda sabia. Nadie se vuelve menos espiritual por reconocer que necesita apoyo. El orgullo enferma, la verdad abre la puerta a la sanidad. Ahora, dicho eso, vuelve conmigo al texto, porque Filipenses 4, 6 hasta 9 nos da una ruta extraordinaria para cuando la mente no encuentra silencio. Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El comentario bíblico resalta que la palabra guardará tiene sentido militar, como una guarnición, como un fuerte, como un castillo, como una vigilancia activa. O sea, la paz de Dios no es solamente un perfume bonito. La paz de Dios es una defensa, la paz de Dios monta guardia, la paz de Dios custodia, la paz de Dios pone centinelas alrededor del corazón y alrededor de la mente. Cuando el cielo trae paz, no solo trae sensación agradable, trae resguardo. Pero mira el orden del texto, Pablo no dice piensa en positivo y luego quizá tengas paz. Dice primero, lleva tu ansiedad a Dios en oración con ruego y con acción de gracias. Hay una entrega, hay una rendición, hay una verbalización delante del Señor. Y luego la paz guarda. Después, en los versículos siguientes, Pablo sí habla de pensar en lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre. Porque la paz que viene de Dios también te enseña a disipular la mente. A muchos creyentes les encanta la parte de la paz de Dios guardará, pero no les gusta la parte de revisar en qué piensan. Hay gente que ora 10 minutos y luego alimenta 14 horas de basura mental. Hay gente que pide paz, pero rumia ofensas todo el día. Hay gente que clama por reposo, pero se emborracha de comparación. Hay gente que quiere alivio, pero se entrega a pensamientos derrotistas como si fueran palabra profética. Así no funciona. No puedes sembrar espinas dentro y luego enojarte porque el alma sangra. Tu mente no fue creada para ser un basurero donde se amontonan miedos. Tu mente fue creada para ser un territorio donde la verdad de Dios gobierna. Y por eso hay pensamientos que debes confrontar, no abrazar. Hay frases internas que no debes consentir. Hay voces que debes desalojar. Hay narrativas que debes romper. No todo lo que piensas es verdad. A veces lo que piensas es el cansancio hablando. A veces lo que piensas es una herida antigua interpretando el presente. A veces lo que piensas es el miedo intentando profetizar sobre un futuro que solo Dios conoce. Y entonces viene una pregunta clave. Si mi mente está tan alterada, ¿cómo entro en reposo? La Biblia no nos deja adivinando. Nos muestra escenas concretas. Mira, Elías en 1 Reyes 19 acababa de vivir una victoria tremenda en el monte Carmelo. Acababa de ver fuego caer. Acababa de presenciar una manifestación poderosa. Y sin embargo al capítulo siguiente lo encontramos agotado, huyendo, deseando morirse debajo de un enebro. Qué contraste brutal, el profeta del fuego termina colapsado. El hombre que desafió a los falsos profetas termina sin fuerzas. El que un día parecía indestructible, al día siguiente está quebrado.
Y eso tiene que romper varios mitos religiosos en nosotros. Primero, una gran victoria espiritual no te vuelve inmune al agotamiento emocional. Segundo, la unción no cancela tu humanidad. Tercero, puedes haber vivido algo glorioso con Dios y aún así necesitar descanso urgente. Cuarto, el que ayer fue valiente hoy puede sentirse frágil. Quinto, Dios no deja de amar a sus siervos porque colapsen. ¿Y cómo ministra Dios a Elías? Esto me conmueve profundamente. No empieza con un sermón. No comienza diciéndole, a ver, profeta, recítame tus credenciales. No le reclama falta de carácter. Primero le da descanso, primero le da alimento. Primero atiende el cuerpo agotado. Luego escucha su queja. Luego se revela en el silbo apacible y delicado. Luego le devuelve propósito. Luego le da compañía. Le dice que Eliseo vendrá. Le recuerda que no está solo. Le muestra que todavía hay remanente. Qué Dios tan sabio, qué Padre tan bueno, qué medicina tan completa, reposo físico, provisión, espacio para desahogarse, revelación en la quietud, nuevo encargo, comunidad. Si alguien me preguntara hoy cómo trata Dios a un hijo agotado, yo le diría cómo trató a Elías. No con desprecio, con compasión, no con humillación, con ternura, no con abandono, con cercanía. Y aquí hay una lección preciosa. A veces Dios no te habla primero con un trueno porque tú ya vienes demasiado estremecido por dentro. A veces te habla con un susurro porque el alma ya no resiste volumen. A veces el milagro no es una intervención espectacular que todos aplauden. A veces el milagro es que después de muchas noches vuelves a respirar hondo y sientes que el Señor sigue contigo. A veces el milagro es que no te quebraste del todo. A veces el milagro es que sigues aquí. A veces el milagro es que no entendiendo nada todavía oras. A veces el milagro es que el cielo no te soltó cuando tu mente se volvió un campo de batalla. Marcos 4:35 hasta 41 nos muestra otra escena impresionante. Los discípulos están en medio de una tormenta feroz. Pescadores experimentados aterrados, agua entrando en la barca, el viento descontrolado y Jesús durmiendo. Eso es extraordinario. Cristo duerme en medio del caos. Su reposo no viene de condiciones favorables, viene de su relación perfecta con el Padre, viene de su señorío, viene de saber quién es, viene de una paz que el entorno no define. Y cuando los discípulos lo despiertan, no solo reprende al viento y al mar, también confronta la incredulidad de ellos. Porque una de las cosas que la ansiedad suele hacer es hacernos olvidar quién va en la barca. Cuando la mente se llena de ruido, uno empieza a mirar la ola y deja de mirar al Señor. Empieza a escuchar el viento y deja de escuchar la palabra. Empieza a medir la tormenta y deja de recordar la presencia. Pero escúchame con toda el alma, si Jesús está en la barca, la tormenta no tiene autorización para definir el final. Puede sacudir, puede asustar, puede mojar la cubierta, puede producir preguntas, puede hacerte llorar, pero no tiene el derecho de escribir tu destino. La presencia de Cristo en la barca no siempre evita la tormenta, pero sí garantiza que la tormenta no es soberana. Y me atrevo a decir algo más. Hay veces en que el ruido de la mente se parece a esa tormenta. No siempre es un problema visible. A veces la tormenta no está en la cuenta bancaria, ni en el parte médico, ni en la oficina, ni en la casa. A veces la tormenta está dentro. Todo afuera sigue más o menos igual, pero por dentro el viento es insoportable. Nadie lo ve, pero el alma siente que se hunde. Nadie se da cuenta, pero la cabeza no para. Nadie sospecha, pero tú estás a 2 pensamientos de quebrarte. Y en ese momento la voz del Maestro sigue teniendo autoridad. Cristo no perdió el poder porque tú perdiste la calma. Cristo no dejó de ser Señor porque tus emociones se desordenaron. Cristo no se bajó del trono porque te ganaron unos días oscuros. Él sigue teniendo poder sobre el viento visible y sobre el invisible. Sigue teniendo voz para hablarle al exterior y al interior. Sigue siendo capaz de decir calla, enmudece a aquello que por dentro lleva mucho tiempo gritando. Ahora, déjame llevarte a otra profundidad. La paz bíblica, el shalom del que habla la Escritura, no es simplemente ausencia de conflicto. El recurso bíblico sobre shalom explica que la paz en el pensamiento hebreo es integridad, plenitud, bienestar, restauración, armonía, lo que vuelve a estar completo. Eso me parece extraordinario, porque quiere decir que cuando Dios trae paz no solo te calma un rato, Dios empieza a recomponer lo que estaba fragmentado.
trae orden a lo que estaba partido, trae unidad a lo que estaba disperso, trae coherencia a lo que estaba roto. Hay personas que no están solamente cansadas, están fragmentadas. Una parte de ellas quiere creer, otra parte quiere huir. Una parte quiere esperar, otra parte quiere controlar. Una parte ama a Dios, otra parte se siente ofendida con Dios. Una parte quiere descansar, otra parte no sabe soltar. Una parte se emociona con la palabra, otra parte sigue atrapada en el dolor viejo. Y entonces el reposo de Dios no es un maquillaje espiritual encima del caos. Es una obra profunda de restauración interior. Shalom significa que Dios no solo quiere que baje tu pulsación, quiere volver a hacerte entero, quiere sanar la división interna, quiere alinear el corazón con la mente y la mente con la verdad y la verdad con su presencia. Quiere que dejes de vivir partido entre lo que predicas y lo que sientes, entre lo que declaras y lo que temes, entre la fe que profesas y la ansiedad que te gobierna. Y aquí es donde muchos se confunden, porque creen que el reposo de Dios es pasividad. No, el reposo de Dios no es renunciar a luchar, es dejar de luchar en tus propias fuerzas. El reposo de Dios no es indiferencia, es confianza. El reposo de Dios no es dormirte espiritualmente, es echar sobre Él tu carga. El reposo de Dios no es escapismo, es entrega. El reposo de Dios no te vuelve irresponsable, te vuelve dependiente del que sí puede sostener lo que tú no puedes sostener. Voy a decírtelo de una manera muy directa. Tu mente no fue diseñada para cargar sola el futuro. Tu mente no fue diseñada para procesar sin descanso todos los y sí. Tu mente no fue diseñada para llevar la culpa de cada error para siempre. Tu mente no fue diseñada para ser Dios. Y cuando tú exiges de tu mente omnisciencia, control total, previsión perfecta y fuerza inagotable, la mente se rompe intentando hacer el trabajo que solo le corresponde a Dios. A veces estamos agotados, no por todo lo que pasó, sino por todo lo que intentamos controlar de lo que no pasó. Hay personas viviendo el martes, el jueves, el próximo año y la próxima década al mismo tiempo. Ya sufrieron el problema, la reacción, la pérdida, la conversación, la despedida, el juicio ajeno, la escasez, el fracaso y el peor final posible, todo en una misma tarde, y nada de eso sucedió todavía. La ansiedad siempre cobra por adelantado un dolor que muchas veces nunca ocurre. Y por eso Jesús dice, basta cada día su propio mal, porque el alma no soporta cargar varios calendarios a la vez. El corazón no fue creado para vivir todos los escenarios al mismo tiempo. Hay cargas que pertenecen a hoy, hay otras que ni siquiera te tocará llevar. Y mientras quieras resolver mañana sin haber descansado hoy, no encontrarás silencio. Ahora quiero hablarle a 7 grupos de personas que estoy seguro me están escuchando. Primero, a la madre que hace semanas no descansa de verdad. Tú no solo estás cansada por lo que haces, estás cansada por lo que piensas. Piensas en el hijo que se enfría, piensas en el hijo que no responde, piensas en el hijo que cambió, piensas en si algo hiciste mal, piensas en si pudiste haber evitado esto, piensas en el futuro que no ves, y esa maternidad mezclada con culpa te roba la paz. Hoy te digo en el nombre del Señor, tu preocupación no es redentora, tu angustia no salva a nadie. Tu amor sí importa, tu intercesión sí importa, tu presencia sí importa, pero no fuiste llamada a ser el Espíritu Santo de tus hijos. Entrégalos al que los ama más que tú. Segundo, al hombre que está sosteniendo demasiado en silencio, el que siente que tiene que ser la roca de todos, el que no quiere preocupar a nadie, el que no sabe llorar delante de otro, el que piensa que si confiesa cansancio va a parecer débil, el que vive tragándose el miedo para no desestabilizar la casa. Escúchame, no tienes que volverte piedra para ser hombre de Dios. La dureza no es fortaleza, la dependencia de Dios sí es fortaleza. Hay hombres destruidos por dentro intentando sostener un personaje, y Dios no unge personajes. Dios restaura hombres reales. Tercero, al joven o a la joven que sienten que van tarde, que ven a otros casándose, creciendo, avanzando, comprando, viajando, alcanzando metas y sienten que ellos quedaron atrás. La comparación es una fábrica de ruido mental. La comparación siempre te hará sentir insuficiente porque te hace mirar desde la escasez lo que Dios está escribiendo con tiempos distintos.
No todos maduran a la misma velocidad. No todos atraviesan la misma ruta. No todos llegan por el mismo camino. No todos tienen el mismo reloj. Si Dios está escribiendo tu historia, no tienes por qué avergonzarte de tu proceso. Cuarto, al siervo o sierva que está sirviendo cansado. Al que todavía ministra, todavía predica, todavía canta, todavía lidera, todavía visita, todavía aconseja, todavía ora por otros, pero hace tiempo no haya reposo adentro. Ten cuidado. No puedes dar siempre desde una reserva que nunca vuelves a llenar. No puedes vivir sacando agua del pozo sin sentarte junto al pozo con Cristo. El ministerio sin reposo se vuelve maquinaria y Dios no te llamó a funcionar, te llamó a permanecer. Quinto, al que lleva noches peleando contra pensamientos oscuros, a ti que te asustan tus propias ideas, a ti que por momentos sientes que no puedes con todo esto, a ti que te avergüenzas de confesar lo que te pasa en la mente, hoy te digo con mucho amor, habla, busca ayuda, ora, pide cobertura, no pelees esto en aislamiento. La vergüenza alimenta la oscuridad, la verdad expuesta a la luz comienza a perder poder. Sexto, al que vive recordando su error. Hay gente cuya mente no encuentra silencio porque cada noche vuelve al mismo momento de la caída, a la misma decisión, al mismo fracaso, al mismo pecado, al mismo mal cálculo, al mismo tropiezo, y creen que si se castigan lo suficiente quizá paguen la deuda, pero el castigo permanente nunca sanó a nadie. El arrepentimiento verdadero te lleva a Cristo, la culpa tóxica te deja girando alrededor de ti mismo. Si ya confesaste, si ya te quebrantaste, si ya corriste al Señor, deja que la sangre haga lo que tu tortura interior jamás podrá hacer. Séptimo, al que está cansado de esperar, porque la espera también hace ruido. La espera te hace pensar demasiado, la espera llena huecos con imaginación, la espera se vuelve tierra fértil para sospechas. La espera te susurra que Dios se olvidó. La espera te dice que el silencio del cielo es indiferencia, pero no. El silencio de Dios no siempre es ausencia, muchas veces es formación, como con Elías, como con tantos siervos, como con un alma que necesita aprender a amar la presencia del Padre más que la velocidad de la respuesta. Déjame darte ahora algunas llaves espirituales y pastorales, no como fórmulas mágicas, sino como caminos de gracia para cuando tu mente no encuentra silencio. Lleva a Dios la verdad, no una versión maquillada de ti mismo. Hay gente que ora como si estuviera rindiendo examen delante de Dios. Le hablan bonito, le hablan correcto, le hablan con palabras religiosas, pero nunca le entregan la verdad desnuda. Y Dios no sana personajes, sana corazones expuestos. Dile, Señor, estoy agotado, Señor, tengo miedo, Señor, no entiendo, Señor, estoy acelerado, Señor, no puedo apagar la cabeza, Señor, me duele esto, Señor, me cuesta confiar, no se escandaliza, ya lo sabe. Pero hay un poder especial cuando dejas de fingir delante del que todo lo ve. No conviertas todos los pensamientos en conversación. Cada pensamiento que aparece no merece tu energía. Hay ideas que debes interrumpir, pensamientos que no debes seguir desarrollando, imágenes internas que debes cortar, frases que debes responder con la verdad. Cuando la mente diga esto te va a destruir, responde con la palabra. Cuando diga estás solo, responde con la palabra. Cuando diga no vas a salir, responde con la palabra. A veces el silencio no llega porque le damos micrófono a cosas que debimos echar de la sala hace rato. Practica la gratitud en medio de la incertidumbre. Filipenses no dice solo oración y ruego, dice también acción de gracias. Y yo sé que cuando uno está con la mente acelerada, agradecer parece difícil, pero la gratitud no niega el dolor, lo ubica. La gratitud no dice que todo está perfecto, dice que Dios sigue siendo bueno aún en medio de lo imperfecto. La gratitud le recuerda al alma que no todo es amenaza, que todavía hay aliento, que todavía hay misericordia, que todavía hay sostén, que todavía estás aquí. La gratitud es un acto de guerra contra el caos interior. Baja cargas que no te fueron asignadas. Pregúntate con honestidad, ¿qué estoy cargando que Dios nunca me pidió cargar? Hay gente cargando la aprobación de todos, cargando el futuro de todos, cargando explicaciones que no tienen, cargando culpas ajenas, cargando el desenlace de procesos que no les pertenecen, cargando el deber de mantener todo unido, cargando hasta lo imposible y así no se puede descansar. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga.
si lo que llevas te está aplastando hasta dejarte sin alma, quizá hay elementos en esa mochila que Cristo nunca puso allí. Aprende a distinguir entre responsabilidad y omnipotencia. Responsabilidad es hacer lo que te corresponde. Omnipotencia es creer que todo depende de ti. La primera es sana, la segunda te rompe. Tú puedes obedecer, tú puedes orar, tú puedes trabajar, tú puedes amar, tú puedes pedir perdón, tú puedes poner límites, tú puedes sembrar, tú puedes permanecer, pero no puedes producir con tus manos todos los resultados. Ahí es donde el alma debe entregarse, porque cuando la mente quiere jugar a ser Dios, termina agotada, frustrada y rota. Vuelve a la quietud deliberada. El Salmo 131 muestra que David acalló su alma. Hay una participación humana allí. No se trata solo de esperar que mágicamente la mente baje el volumen. Hay prácticas sagradas que ayudan al alma a reaprender reposo, apartarte, respirar, orar despacio, leer la palabra sin prisa, apagar estímulos innecesarios, callar frente al Señor, dejar de correr un momento. Vivimos tan estimulados que hasta la paz nos parece rara. Hay gente que se desespera si no hay ruido. Y el alma necesita recuperar la capacidad de estar delante de Dios sin prisa, sin entretenimiento, sin fuga. Recuerda que el reposo no es el premio de los perfectos, es el pan de los hijos. Muchos no descansan porque creen que primero deben arreglarlo todo. Cuando yo cambie esto, cuando deje aquello, cuando resuelva lo otro, cuando por fin me ordene, entonces voy a descansar en Dios. No, tú descansas para poder ser transformado. No te transformás primero y luego descansas. Vienes trabajado y cargado y en el venir sucede el descanso. El reposo es gracia, no salario. Ahora quiero entrar en una parte muy pastoral de este mensaje. Hay silencios de la mente que no aparecen porque todavía vivimos enganchados al pasado. Hay ruidos que no nacen del presente, sino de heridas viejas que quedaron con micrófono abierto. Hay personas que no están reaccionando solo a lo que tienen delante, sino a lo que les pasó hace años. Una traición no sanada, una palabra de desprecio, un abandono, una pérdida, una humillación. Una casa donde nunca hubo paz, un ambiente donde siempre había que estar alerta, un pasado donde descansar era peligroso. Entonces el cuerpo sigue aquí, pero el alma continúa en guardia. Y si ese es tu caso, quiero que escuches esto con ternura. Dios no te exige que ignores tu historia, te invita a dejar que Él la visite. El Señor no te dice, haz de cuenta que no dolió. Él no banaliza tus heridas. Él no te pide que espiritualices el trauma. Él no te dice, deja de exagerar. Él entra en esos lugares con una paciencia que nadie más tiene. Cristo sabe sentarse en la habitación donde todavía tiemblas. Cristo sabe tocar los recuerdos que todavía duelen. Cristo sabe hablarles a tus memorias, no para negar lo que pasó, sino para que lo que pasó ya no gobierne todo lo que eres. Y aquí me conmueve profundamente el hecho de que Jesús mismo en su humanidad conoció la angustia, conoció el peso, conoció la noche, conoció la presión. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse. Tenemos un Salvador que sabe lo que es llorar, lo que es sentirse oprimido hasta la profundidad del alma, lo que es vivir horas de oscuridad y aún así seguir confiando en el Padre. Por eso su invitación al reposo no sale de alguien que no entiende el sufrimiento, sale de alguien que pasó por él y lo venció. Tal vez alguien dirá, pero Dante, si Dios quiere darme reposo, ¿por qué no me lo da de una vez? ¿Por qué sigo peleando con mi mente? Y permíteme una observación pastoral, porque a veces el reposo no desciende como un trueno de una sola vez. A veces llega como amanecer, primero un hilo de luz, después un poco más, después el alma empieza a respirar distinto, después aprendes a entregar una cosa, después otra, después a reconocer un pensamiento mentiroso, después a cultivar la oración de otra manera, después a descansar sin culpa, después a bajar exigencias, después a recibir ayuda, después a confiar un poco más. Y un día miras atrás y dices, no sé en qué momento pasó, pero ya no vivo como vivía. Eso también es milagro. No todo milagro hace ruido. No todo milagro se anuncia con estruendo. Algunos milagros son silenciosos. Algunos son tan profundos que solo los nota el que antes se desmoronaba por dentro y ahora descubre que puede respirar en medio de una situación que antes lo destrozaba. Algunos milagros son internos.
Dios no siempre empieza cambiando el paisaje, a veces empieza cambiando la capacidad con la que caminas por ese paisaje. Permíteme insistir en esto porque creo que aquí hay una palabra para muchos. La paz de Dios no es anestesia, no es insensibilizarte, no es dejarte frío, no es convertirte en alguien que ya no siente nada. La paz de Dios no mata tu humanidad, ordena tu humanidad. No elimina tus lágrimas, las acompaña. No destruye tus emociones, las gobierna, no cancela tu personalidad, las centra, no te vuelve una estatua, te vuelve una persona sostenida. Y por eso el reposo divino no se parece a la resignación. Hay gente resignada que confunde su desconexión con paz. Ya no esperan nada, ya no sueñan nada, ya no pelean por nada, ya no creen en nada, ya no se ilusionan con nada. Eso no es reposo. Eso es agotamiento congelado. La paz de Dios no te apaga. La paz de Dios te devuelve la capacidad de seguir creyendo sin ansiedad. Te devuelve la valentía de caminar sin que el miedo te gobierne. Te devuelve la posibilidad de amar sin que el pasado dirija cada reacción. Te devuelve el corazón. Déjame decir algo que puede sonar simple, pero es profundo. Dormir también puede ser un acto de fe. Sí. Porque cuando te acuestas y dices, Señor, yo ya no puedo seguir procesándolo todo esta noche. Te entrego mi casa, mis hijos, mis finanzas, mi cuerpo, mi mañana, mi ministerio, mis preguntas y mi ansiedad. Ahora voy a cerrar los ojos porque yo no soy Dios y tú no necesitas que yo permanezca despierto para seguir trabajando. Eso es adoración, eso es rendición, eso es reconocer que el universo no se sale de sus ejes porque tú dejes de vigilarlo unas horas. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué cosa hermosa. El sueño del justo no depende solo del cansancio físico, depende de la confianza. Hay personas agotadas que no duermen porque no confían, no porque no aman a Dios, sino porque todavía creen en un nivel profundo que si ellas sueltan todo se cae. Y Dios les está diciendo, hijo, hija, yo sigo siendo Dios cuando tú duermes. Hay un descanso santo cuando aceptas tu límite. Hay una liberación gloriosa cuando dejas de exigirte omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Cuando aceptas que eres criatura, que necesitas pausar, que necesitas comer, que necesitas llorar, que necesitas apoyo, que necesitas silencio, que necesitas palabra, que necesitas tiempo con Dios. Porque al aceptar tu límite abres espacio para la gracia. Y ojo con esto, muchos no descansan porque tienen culpa de descansar, sienten que si paran decepcionan, si dicen que no fallan, si no responden hoy ya quedaron mal. Si se toman un rato de quietud, son menos productivos. Pero no olvides esto, la cultura del reino no adora la productividad, adora al Señor. Tu valor no se mide por cuántas cosas sostienes en simultáneo, tu valor fue establecido en la cruz. Y si no aprendes eso, vas a intentar justificar tu existencia con actividad y la actividad jamás reemplazará la identidad. Te lo diré con claridad. A veces la mente no encuentra silencio porque vivimos demasiado pendientes de quiénes somos ante los demás y muy poco establecidos en quiénes somos delante de Dios. Cuando tu identidad depende de rendimiento, de resultados, de imagen, de aprobación, de éxito visible o de lo que otros esperan, nunca descansas. Porque siempre hay algo más que demostrar, siempre hay alguien más a quien impresionar, siempre hay otra meta, siempre falta algo. Pero cuando sabes que eres hijo, que eres hija, que eres amado por gracia, que eres sostenido por misericordia, el alma empieza a bajar revoluciones. Salmo 131 vuelve a hablar aquí. El alma en calma es la del niño destetado, no la del niño desesperado por consumo inmediato. Y creo que una de las razones por las que no encontramos silencio es porque queremos respuestas instantáneas para todo. Si Dios nos responde pronto, nos desesperamos. Si el cambio no llega rápido, sentimos que todo salió mal. Si la puerta no se abre hoy, asumimos que ya no se abrirá. Si el cielo no habla en este momento, concluimos que está mudo. Pero el alma madura aprende a descansar en la presencia, aun cuando la respuesta todavía esté en proceso. Eso no significa que el dolor no duela. No significa que la espera no pese, no significa que la mente no vuelva a acelerarse a ratos, significa que en medio de todo eso hay un lugar donde vuelves una y otra vez, el pecho del Padre, hay una voz que te reorienta, hay una palabra que te recuerda,
Hay una presencia que te centra. Y quiero decirte algo que arde dentro de mí mientras predico esto. Dios sabe bajar el volumen de voces que tú no pudiste callar durante años. Dios sabe entrar al cuarto donde nadie pudo acompañarte. Dios sabe limpiar el aire de una mente saturada. Dios sabe romper la dictadura de pensamientos repetitivos. Dios sabe devolverle descanso a un sistema interior que lleva demasiado tiempo sobreviviendo. Dios sabe traer orden donde había confusión. Dios sabe traer silencio santo donde había estruendo constante. Tal vez no ocurra de la manera exacta que imaginabas. Tal vez no sea tan instantáneo como quisieras. Tal vez implique obediencias concretas, procesos sinceros, renuncias saludables, conversación, consejería, oración persistente, decisiones valientes, límites nuevos, hábitos distintos. Pero no dudes de esto. El Dios que promete descanso para el alma no está bromeando, no está jugando con tu necesidad. No te invita para después dejarte igual. Él sabe hacer reposar a su pueblo. Ahora, déjame darte una imagen final antes de ir cerrando el cuerpo de esta prédica. Hay una diferencia entre callar por agotamiento y reposar por confianza. El primero es un colapso, el segundo es una entrega. Hay gente que ya no pelea porque se le acabó todo. Eso no es paz. Paz es cuando, teniendo razones para angustiarte, eliges poner tu pensamiento en el Señor. Paz es cuando, teniendo motivos para temer, sigues confiando. Paz es cuando no entiendes por qué tarda la respuesta, pero decides que la tardanza no definirá tu relación con Dios. Paz es cuando el corazón dice, no sé cómo, pero Él sigue siendo bueno. No sé cuándo, pero Él sigue siendo fiel. No sé qué hará, pero sé quién es. Y yo siento que hoy Dios está llamando a muchos a ese punto de reposo. No a la pasividad, sino al descanso santo. No al abandono de la responsabilidad, sino al abandono de la autosuficiencia. No a dejar de pensar, sino a dejar de ser esclavos del pensamiento. No a dejar de planear, sino a dejar de vivir dominados por la anticipación ansiosa. No a negar la realidad, sino a vivir la realidad bajo el gobierno de la paz de Cristo. Si tu mente no encuentra silencio, no te condenes. Ven a Cristo. Si el ruido es fuerte, no huyas, ven a Cristo. Si la culpa te persigue, ven a Cristo. Si el miedo te aprieta el pecho, ven a Cristo. Si estás agotado de aparentar que estás bien, ven a Cristo. Si hace tiempo no sabes lo que es dormir en paz, ven a Cristo. Si la ansiedad te roba concentración, ven a Cristo. Si la tristeza te seca por dentro, ven a Cristo. Si tu oración últimamente ha sido solo un gemido, ven a Cristo. Él no rechaza al cansado. Él no humilla al agotado. Él no le da vuelta la cara al quebrado. Él da descanso. Y ahora permíteme hablarle por un instante a quien todavía no conoce a Jesús de verdad. Porque puede que lleves años intentando acallar tu mente con éxito, con dinero, con distracciones, con relaciones, con vicios, con escapes, con entretenimiento, con trabajo, con control, con orgullo, con apariencia, con cualquier cosa que te haga sentir por un momento que todo está bajo dominio. Pero el alma no fue creada para descansar en nada de eso. El alma fue creada para descansar en Dios. Y mientras no vuelvas al Padre por medio de Cristo, el ruido siempre encontrará alguna forma de regresar. Jesús no vino solo a darte principios de vida, vino a reconciliarte con Dios, vino a cargar en la cruz lo que tú no podías cargar, vino a hacer paz por medio de su sangre, vino a abrir un camino para que el corazón vuelva a casa. Por eso el descanso más profundo no es emocional, es espiritual. Empieza cuando dejas de huir de Dios y corres hacia Dios. Empieza cuando dejas de justificarte y te rindes. Empieza cuando dejas de construir tu justicia y recibes la gracia. Empieza cuando dices, Señor, ya no quiero seguir gobernándome solo. Sálvame, perdóname, toma mi vida, enséñame a vivir contigo. Porque el reposo del alma no es una decoración bonita encima de una vida alejada de Dios. El reposo del alma es fruto de volver al dueño del alma. Así que hoy yo no quiero terminar esta palabra dándote solo ideas lindas. Quiero dejarte una invitación concreta. Tal vez hoy no puedas resolver todo. Tal vez mañana todavía haya preguntas. Tal vez algunas circunstancias sigan en proceso. Pero esta noche puedes hacer algo santo. Bajar tu carga, puedes dejar de abrazar la ansiedad como si fuera una responsabilidad sagrada, puedes ponerle nombre a lo que te está drenando, puedes abrir la mano, puedes decir, Señor, esto ya me sobrepasó, no quiero seguir viviendo gobernado por el ruido. Enséñame tu reposo. Y si me permites una última insistencia, no te acostumbres al caos interior, no hagas pacto con la agitación,
No digas yo soy así como si la ansiedad fuera tu identidad final. No, puede que sea tu batalla actual, pero no es tu Señor. Tu Señor es Cristo. Tu identidad no es el que vive roto. Tu identidad es hijo, hija, redimido, sostenido, amado, acompañado, guardado. Quizá hoy estás en proceso, sí. Quizá todavía luchas, sí. Quizá aún no ves todo resuelto, sí. Pero el proceso no invalida la promesa. Y la promesa sigue en pie. Yo os haré descansar. Yo siento en mi espíritu que hay gente que mientras escucha esto se le están aflojando tensiones del alma. No porque ya obtuvieron todas las respuestas, sino porque el Espíritu Santo está trayendo una verdad muy simple y muy poderosa. No tienes que seguir cargando solo. No tienes que seguir siendo tu propio Salvador. No tienes que seguir manteniendo en funcionamiento el universo entero. No tienes que seguir vigilando todo. No tienes que seguir castigándote por lo que ya pusiste delante de Dios. No tienes que seguir anticipando el desastre. No tienes que seguir sobreviviendo en piloto de alarma permanente. El Señor te está invitando al reposo del que deja de negociar con pensamientos mentirosos, al reposo del que aprende a poner la mente en Él, al reposo del que ora y agradece aún en medio de la presión, al reposo del que recibe paz como guardia para su corazón, al reposo del que, como Elías, deja que Dios atienda su cansancio sin avergonzarse, al reposo del que, como David, acalla el alma junto al Padre. Al reposo del que en la tormenta recuerda quién va en la barca. Al reposo del que entiende que Shalom no es un ratito de calma, sino la obra de Dios volviéndote entero otra vez. Y entonces, aunque la mente haya hecho mucho ruido, llega un momento santo donde el alma empieza a decir, no lo entiendo todo, pero me voy a recostar en el Señor. No controlo todo, pero me voy a recostar en el Señor. No puedo con todo, pero me voy a recostar en el Señor. No sé cuándo vendrá la respuesta, pero me voy a recostar en el Señor. No sé cómo saldrá esto, pero me voy a recostar en el Señor. Ese es el principio del reposo. Ese es el principio de la sanidad interior. Ese es el principio de la paz. Ese es el principio del silencio santo. Vamos a terminar orando. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy te entregamos el ruido, el cansancio, la ansiedad, las preguntas, los pensamientos repetitivos, las culpas viejas, los miedos nuevos, el agotamiento del alma y la presión que hemos llevado en secreto. Te pedimos que vengas con tu paz sobre cada mente atribulada, que guardes corazones y pensamientos en Cristo Jesús, que traigas shalom, paz completa, paz profunda, paz que restaura lo que estaba roto. A los agotados, dales reposo. A los que están viviendo debajo del enebro, dales pan, descanso, ternura y un nuevo amanecer. A los que sienten tormenta por dentro, háblales como solo tú sabes hablar y di una vez más, calla, enmudece. A los que esperan, fortalécelos. A los que se sienten culpables, limpialos. A los que están cansados de fingir, abrázalos. A los que no te conocen, atráelos a la salvación que hay en Cristo. Hoy declaramos que no seguiremos gobernados por el ruido, sino sostenidos por tu presencia. Hoy declaramos que nuestra mente no será trono del temor, sino territorio de tu paz. Hoy declaramos que si nuestra mente no encuentra silencio, tú todavía nos das reposo. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra habló a tu corazón, compártela con alguien que necesite volver a respirar por dentro. Suscríbete, activa las notificaciones y ayúdanos a seguir sembrando mensajes que despierten fe, traigan consuelo y anuncien la palabra de Dios. Y no lo olvides, cuando tu mente no encuentra silencio, Dios todavía te da reposo. Hoy quiero hablarte al corazón con una palabra que no llega por accidente. No estás escuchando esto por casualidad, no abriste este mensaje porque sí. Hay semanas que uno empieza como empieza cualquier otra. Con agenda, con cansancio, con cuentas por pagar, con pendientes, con mensajes sin responder, con heridas que todavía no cierran, con noticias que nos roban la paz, con decisiones que pesan como piedras sobre el pecho. Y sin embargo, de vez en cuando Dios irrumpe en una semana común y la convierte en una semana de propósito. No porque cambie mágicamente el calendario, no porque de pronto desaparezcan todos los problemas, no porque el cielo te entregue una vida sin lucha, sino porque el Señor
toma tus días ordinarios y les sopla eternidad. Toma tus rutinas y les da dirección. Toma tu dolor y le pone destino. Toma tu confusión y la somete a su voluntad. Toma aquello que parecía una simple secuencia de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y dice, no, hijo, no, esto no será una semana más. Esta será una semana donde te voy a ordenar por dentro, te voy a hablar, te voy a corregir, te voy a sostener, te voy a levantar y te voy a recordar para qué estás vivo. Porque una de las tragedias más grandes del ser humano no es solo sufrir, es sufrir sin entender que Dios todavía está obrando. No es solo caminar, es caminar sin propósito. No es solo levantarse temprano, es levantarse sin dirección. Y yo siento decirte hoy con reverencia y con cuidado que Dios no te despertó esta mañana para que sobrevivas nada más. Dios no te sostuvo hasta hoy para que resistas por inercia. Dios no te guardó en la noche para que pases otro día arrastrando el alma. El Señor te preservó porque todavía hay propósito sobre tu vida. Todavía hay obra, todavía hay llamado, todavía hay algo que Él quiere formar en ti, hacer contigo y hacer a través de ti. Y déjame comenzar por aclarar algo, porque hay versículos que amamos citar, pero a veces los usamos fuera de su contexto. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué verso tan amado. Qué palabra tan abrazada por los que están dolidos. Pero ese texto no fue dado a gente que estaba viviendo su mejor temporada. No fue pronunciado sobre una nación tomando café en una terraza con el aire acondicionado puesto y el futuro resuelto. Fue dado en medio del exilio. Fue dado a gente que había sido arrancada de su tierra. Fue dado a personas que estaban en Babilonia, en un terreno extraño, en una temporada amarga, en una historia que no eligieron. Y allí, en medio del exilio, Dios les dijo, yo sigo teniendo planes. Eso significa que el propósito de Dios no se cancela porque cambie tu paisaje. El propósito de Dios no se extingue porque estés en tierra ajena. El propósito de Dios no se derrumba porque este momento de tu vida no se parezca a lo que soñaste. Escúchame bien. Jeremías 29:11 no es una promesa de comodidad inmediata, es una promesa de esperanza en medio del proceso, no es un cheque para evitar el dolor, es una garantía de que el dolor no tendrá la última palabra. No es Dios diciendo no sufrirás, es Dios diciendo aún aquí sigo escribiendo. Y esto cambia todo. Porque si tú crees que el propósito de Dios solo opera cuando todo está en orden, entonces cuando llegue Babilonia vas a pensar que Dios se fue. Pero si entiendes que el Señor también habla en el exilio, entonces descubrirás que en esta semana, aun si hay luchas, aun si hay preguntas, aun si hay lágrimas, Dios puede estar preparando una semana de propósito para tu vida. Tal vez algunos comenzaron estos días pensando, cuando se arregle mi matrimonio, entonces retomaré mi propósito. Cuando mejore la economía, entonces serviré. Cuando se me pase esta tristeza, entonces voy a creer otra vez. Cuando sane esta herida, entonces voy a obedecer. Y Dios te dice hoy, no, hijo, yo también trabajo en medio del exilio. Yo también preparo propósito en medio de la escasez. Yo también organizo el alma en medio del cansancio. Yo también hago brotar jardines en Babilonia. Porque eso fue lo que le dijo a Israel. Construyan casas, planten huertos, vivan, oren por la ciudad, busquen su paz. Como si Dios estuviera diciendo, no suspendan la obediencia hasta que todo se vea mejor. Vivan para mí también aquí. Y eso toca a nuestra generación de una forma dolorosa, porque nosotros queremos propósito instantáneo, destino sin proceso, promesa sin obediencia, gloria sin desierto, victoria sin disciplina. Queremos la tierra prometida, pero nos molesta el camino. Queremos el cumplimiento, pero no nos gusta la formación. Queremos el micrófono, pero no la cueva. Queremos el testimonio, pero no la prueba. Y sin embargo, Dios sigue siendo Dios. Y Él no solo ordena resultados, ordena pasos. No solo decreta destinos, también trabaja en los trayectos. No solo te muestra un mañana, también te enseña cómo caminar hoy. Por eso Proverbios 16:9 declara algo que debería devolvernos la paz. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Qué frase tan sencilla y qué medicina tan poderosa. El hombre piensa, sí, planea, sí, agenda, sí, calcula, sí, y no está mal. No es pecado hacer planes.
No es falta de fe proyectar, trabajar, ahorrar, estudiar, diseñar, construir. Pero la Escritura recuerda algo que nuestra soberbia olvida. Tú no eres el Señor de tu calendario. Dios sigue siendo el Señor de tus pasos. Tú puedes planear el trayecto, pero el cielo sigue teniendo la última palabra. Y eso no es una amenaza, es un descanso. Porque si todo dependiera de tu capacidad, ya estarías destruido. Si todo dependiera de tu inteligencia, ya te habrías perdido. Si todo dependiera de tu control, la ansiedad te habría devorado hace tiempo. Pero hay un Dios que dirige pasos. Hay un Dios que corrige rutas. Hay un Dios que cierra puertas que te iban a dañar y abre otras que no estabas viendo. ¿Cuántas veces lloramos por puertas cerradas sin saber que eran trampas disfrazadas de oportunidad? ¿Cuántas veces nos enojamos porque algo no salió como queríamos? Y años después entendimos que si eso hubiera prosperado, nos habría alejado del propósito. ¿Cuántas veces dijimos, Señor, ¿por qué no? Y más tarde dijimos, gracias por no haberme concedido lo que pedí en ese momento. Pero cuando uno está en medio del proceso no lo entiende. Uno quiere respuestas inmediatas. Uno quiere que Dios mande un correo electrónico al alma diciendo, no te preocupes, hijo, este desvío te salvó de un desastre. Pero muchas veces el Señor no explica primero. Primero guía, primero sostiene, primero corrige. Y después, cuando tu carácter ya fue trabajado, te deja entender algo de lo que hizo. Y esto nos lleva a Santiago 4, 13 hasta 15, donde la Escritura nos confronta con una verdad que hiere el orgullo, pero sana el alma. Allí dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Que planificar está mal? No. Está diciendo que planificar sin rendición sí está mal. Está diciendo que el problema no es el negocio, es la arrogancia. No es el proyecto, es la autosuficiencia. No es pensar en el futuro, es pensar en el futuro como si Dios tuviera que firmar lo que tú ya decidiste sin consultarlo. Hay personas que no oran buscando dirección, oran presentándole a Dios un plan cerrado para que lo bendiga. Le llevan al Señor un contrato ya redactado y le dicen, pon tu firma aquí que ya decidí por mi cuenta, y Dios no funciona como notario de nuestros caprichos. Él es Señor, Él es Rey, Él es Padre. Y un padre amoroso no siempre aprueba todo lo que su hijo desea. A veces corrige, a veces espera, a veces redirige, a veces dice sí, a veces dice no, a veces dice todavía no. Pero siempre lo hace desde sabiduría, nunca desde abandono. Entonces, si esta será una semana de propósito para tu vida, lo primero que tendrá que pasar no es que cambien todas las circunstancias. Lo primero que tendrá que pasar es que tu corazón vuelva a decir, si el Señor quiere. Y esa frase no es una muletilla religiosa, no es un formalismo cristiano, no es un adorno del lenguaje, es una postura del alma, es reconocer, Señor, yo quiero, pero quiero más lo que tú quieras. Yo sueño, pero someto mis sueños a tu voluntad. Yo planeo, pero me rindo a tu gobierno. Yo deseo avanzar, pero no fuera de tu dirección. Y aquí quiero detenerme porque sé que alguien necesita escuchar esto. No todo lo que deseas es malo. Dios no se escandaliza por tus sueños. No se molesta porque quieras crecer, prosperar, estudiar, salir adelante, formar una familia, restaurar tu casa, emprender algo, sanar, avanzar, servir mejor. El problema no es desear. El problema es desear sin altar. Es soñar sin rendición. Es querer metas sin querer transformación. Es pedir frutos sin querer poda. Es querer propósito sin querer obediencia. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué texto tremendo. La palabra que allí se traduce como hechura tiene la idea de obra hecha, de labor creada por Dios. No eres un accidente biológico con un poco de religión encima. No eres un error que Dios tolera. No eres una improvisación de última hora. Eres hechura suya. Eres obra de sus manos. Y si eres hechura suya, entonces el propósito no es una ocurrencia tardía. Las buenas obras fueron preparadas de antemano. Antes de que este lunes amaneciera, ya había propósito. Antes de que llegara el problema, ya había propósito. Antes del diagnóstico, antes del despido,
antes de la traición, antes del duelo, antes de la puerta cerrada, antes de la confusión, Dios ya había preparado obras para que caminaras en ellas. Pero mirá la belleza del texto, no dice que Dios preparó un escaparate para que admires las obras desde lejos. Dice que las preparó para que anduviésemos en ellas. O sea, el propósito no es un trofeo para mirar, es un camino para andar. No es una etiqueta espiritual para publicar, es una ruta para obedecer. No es una emoción de domingo, es una manera de vivir de lunes a domingo. El propósito no se demuestra por lo que sientes en un culto, sino por cómo caminas cuando saliste del culto. No se verifica en el grito del amén, sino en la fidelidad del día siguiente. Por eso hoy quiero hablarte de una semana de propósito, no como una frase bonita, sino como una convocatoria divina. Dios te está llamando a vivir estos días con conciencia de reino. Y para eso necesitamos volver a Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primero el reino significa reordenar prioridades. Significa dejar de vivir bajo la tiranía de la ansiedad. Significa dejar de correr detrás de todo lo que el mundo promete como seguridad. Significa decir, mi obsesión no será primero sobrevivir, mi obsesión será agradar a Dios. Y eso va en contra del instinto natural del hombre, porque el hombre caído quiere primero protegerse, acumular, controlar, asegurarse. Pero Jesús dice primero el reino. Qué fuerte es esto. No dijo busca primero tu tranquilidad, no dijo busca primero la aprobación de todos, no dijo busca primero que nadie te critique. No dijo busca primero tu plataforma, tu nombre, tu reputación, tu imagen, tu comodidad. Dijo busca primero el reino, es decir, vive bajo el gobierno de Dios. Somete tu mente al rey, somete tus deseos al rey, somete tu agenda al rey, somete tu dinero al rey, somete tus relaciones al rey, somete tus heridas al rey, somete tu miedo al rey, porque cuando el rey ocupa el centro, lo demás encuentra su lugar. Y no me malinterpretes. Buscar el reino no significa descuidar responsabilidades. No significa volverte irresponsable, dejar de trabajar, abandonar tu hogar y repetir frases espirituales mientras la vida se desordena. No. Buscar el reino significa hacer todo bajo el señorío de Cristo. Trabajar bajo su señorío, criar hijos bajo su señorío, tomar decisiones bajo su señorío, administrar bajo su señorío, descansar bajo su señorío, llorar bajo su señorío, servir bajo su señorío, amar bajo su señorío, corregir bajo su señorío, empezar la semana diciendo, Señor, no quiero solo una semana productiva, quiero una semana bajo tu gobierno. Ahora bien, cuando uno habla de propósito, enseguida aparecen dos enemigos. La ansiedad por el futuro y la culpa por el pasado. La ansiedad te grita, y si no pasa, la culpa te susurra, ya arruinaste demasiado. Una te empuja al mañana de forma enfermiza y la otra te encadena al ayer, pero Dios trabaja en el hoy. Por eso Lamentaciones 3, 22 hasta 23 nos regala una de las verdades más tiernas de toda la Escritura. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas cada mañana, no nuevas cada década, no nuevas cuando tú te lo mereces, no nuevas cuando dejas de llorar, nuevas cada mañana. Eso significa que el propósito de esta semana no dependerá de que tú tengas fuerza acumulada para 7 días. Dependerá de que Dios te dará misericordia diaria para cada jornada. El lunes tendrá su gracia, el martes tendrá su gracia, el miércoles tendrá su gracia, el jueves tendrá su gracia, el viernes tendrá su gracia, el sábado tendrá su gracia, el domingo tendrá su gracia. Y el error nuestro es querer cargar el jueves con la gracia del lunes y el sábado con la fuerza del martes y la crisis de toda la semana con el ánimo de un solo día. No se puede. El Señor nunca prometió darte hoy la fuerza emocional para todos los problemas de los próximos 6 meses. Él prometió pan diario, misericordia diaria, maná diario, gracia para hoy. Y esto es una liberación, porque quizás llevas tiempo tratando de vivir una semana entera con una sola dosis de fe, y no funciona así. Hoy necesitas el abrazo de hoy, la palabra de hoy, la obediencia de hoy, la rendición de hoy, el perdón de hoy, la mansedumbre de hoy, la paciencia de hoy, la provisión de hoy. Y mañana cuando amanezca habrá misericordias nuevas
no prestadas, no recicladas, nuevas, frescas, específicas, adecuadas para lo que ese día traerá. Entonces tal vez tú me dices, sí, pero yo estoy cansado, y yo te digo, no estás descalificado por estar cansado. El cansancio no cancela el propósito, solo revela tu necesidad de la gracia. Hay gente que cree que para ser usada por Dios tiene que llegar impecable, radiante, sin grietas, sin temblores, sin heridas, sin preguntas. Pero el Señor no escoge solo a los que llegan brillando. Muchas veces toma a los agotados, los quiebra delante de su presencia, les recuerda que no sirven por fuerza propia y los vuelve a enviar con una dependencia más profunda. Mira a Moisés, llamado pero inseguro. Mira a Gedeón, llamado pero escondido. Mira a Jeremías, llamado pero sintiéndose niño. Mira a Elías, tremendo profeta y sin embargo un día queriendo morirse debajo de un enebro. Mira a Pedro, llamado pero impulsivo, quebradizo, contradictorio. Mira a Pablo, tremendo en doctrina, tremendo en misión, tremendo en visión, y aún así hablaba de su debilidad. La Biblia no es una vitrina de superhombres, es el testimonio de un Dios perfecto usando gente rota. Por eso no me digas que tu cansancio te dejó fuera del propósito. No si lo entregas, no si lo pones en el altar, no si dejas que Dios lo transforme en dependencia. Y aquí entra el Salmo 37, 23 hasta 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¡Qué promesa! No dice si eres de Dios nunca tropezarás, no, dice cuando cayere. O sea, el texto asume tropiezos, el texto asume debilidad, el texto asume momentos de inestabilidad, pero añade algo glorioso, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano, no porque el hombre sea extraordinario, no porque tenga una técnica secreta, no porque jamás se equivoque, sino porque Dios sostiene su mano. A mí me conmueve eso. Porque uno puede soportar muchas cosas y sabe que la mano correcta lo sostiene. Si la mano del sistema te sostiene, un día fallará. Si la mano de tu jefe te sostiene, puede soltarte. Si la mano del aplauso te sostiene, se acabará. Si la mano del dinero te sostiene, puede evaporarse. Si la mano de tus emociones te sostiene, temblará. Pero si la mano de Jehová te sostiene, no quedarás postrado. Y yo siento que esto es para alguien que comenzó la semana diciendo, no sé si aguanto. Vas a aguantar, no por tus fuerzas, porque su mano sigue debajo de la tuya, no quedarás postrado. Ahora déjame llevar esto a algo muy práctico, porque hablar de propósito sin aterrizarlo a la semana puede sonar celestial pero no útil. Y Dios quiere ambas cosas, profundidad y aplicación. Así que permíteme caminar contigo por estos días, no como una superstición del calendario, sino como una consagración del corazón. Hoy mismo, este día en que escuchas esta palabra, puede ser el día en que vuelvas a ordenar tu interior, porque el propósito siempre comienza por dentro antes de manifestarse por fuera. Antes de cambiar tus circunstancias, Dios quiere tocar tu enfoque. Antes de abrirte puertas, quiere trabajar tu orgullo. Antes de exponerte, quiere formarte. Antes de darte aquello que pides, quiere asegurarse de que eso no ocupará el lugar que solo le pertenece a Él. Entonces quizás esta semana Dios te diga 7 cosas. La primera, consagra de nuevo lo que habías comenzado a manejar solo. Vuelve a poner tu casa en el altar, vuelve a poner tus hijos en el altar, vuelve a poner tu emprendimiento en el altar, vuelve a poner tus estudios en el altar, vuelve a poner tu cuerpo en el altar. Vuelve a poner tus relaciones en el altar, porque hay cosas que empezaron bien y luego las empezamos a administrar sin consultar a Dios. Seguimos usando un vocabulario cristiano, pero ya no había dependencia real. Seguíamos diciendo gloria a Dios, pero en la práctica éramos nuestros propios jefes. Y el Señor te ama demasiado como para dejarte cómodo en la autosuficiencia. Si esta semana será de propósito, el primer movimiento será volver al altar. La segunda, renuncia a la ansiedad como estilo de vida. No estoy subestimando tu lucha. La ansiedad existe, aprieta el pecho, acelera la mente, roba el sueño, hace ruido por dentro. Pero Jesús sigue diciendo, no os afanéis, no porque ignore la realidad, sino porque conoce al Padre. Y la ansiedad, aunque a veces llegue como una batalla real, no puede seguir siendo tu identidad. No naciste para ser administrado por el miedo.
No naciste para vivir anticipando tragedias. No naciste para levantarte todos los días bajo el látigo de, y si sale mal, busca primero el reino. Eso no elimina cada problema, pero reubica quién gobierna tu interior. La tercera, acepta que el bien de Dios no siempre significa comodidad, sino conformidad a Cristo. Ahí es donde Romanos 8:28 suele malinterpretarse. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y algunos piensan que eso significa que todo terminará exactamente como yo quería, en el tiempo que yo quería y con el envoltorio que yo quería. No. Romanos 8:28 no dice que todo lo que sucede sea bueno. Hay cosas malas. El abuso es malo. La traición es mala. La injusticia es mala. La enfermedad duele. La pérdida rompe el alma. La Biblia nunca llama bueno a lo que en sí mismo es maldad o quebranto. Lo que dice es que Dios obra en medio de todo eso para el bien de los que le aman. ¿Y cuál es ese bien? El contexto de Romanos 8 muestra que es ser conformados a la imagen de su Hijo. O sea, Dios no solo está interesado en sacarte rápido del problema, está interesado en formarte en medio de él. Está usando incluso lo que odiabas para llevarte a parecerte más a Cristo. Eso cambia la pregunta. Ya no es solo, Señor, ¿cuándo me sacas de esto? También es, Señor, ¿qué estás formando en mí aquí? Porque a veces tú solo estás pidiendo alivio y Dios está produciendo profundidad. Tú solo quieres escape y Dios quiere madurez. Tú solo quieres que se abra una puerta y Dios quiere ensanchar tu capacidad espiritual para sostener lo que viene. El bien de Dios es más alto que tu alivio momentáneo. El bien de Dios incluye tu santificación, tu carácter, tu rendición, tu dependencia, tu amor, tu humildad, tu obediencia, tu parecido con Jesús. La cuarta, entiende que el propósito también se expresa en servir. Hay gente que piensa en propósito solo en términos grandiosos. ¿Cuál es mi gran destino? ¿Cuál es mi gran plataforma? ¿Cuál es mi gran llamado? Y sin embargo, Efesios 2:10 habla de buenas obras preparadas de antemano. A veces el propósito de esta semana no será predicarle a una multitud, será perdonar a alguien, será llamar a un familiar, será volver a abrazar a tu hijo con ternura, será pedir perdón en casa, será ser generoso donde antes eras duro, será servir sin que te vean, será cuidar a alguien enfermo sin quejarte, será obedecer en lo pequeño. Y el reino está lleno de propósitos silenciosos que el cielo celebra aunque la tierra no los aplauda. La quinta, reconoce que habrá batalla, pero no confundas batalla con ausencia de propósito. De hecho, muchas veces la oposición confirma que algo de Dios se está moviendo. No digo que todo problema sea ataque espiritual. A veces son consecuencias, a veces son procesos, a veces es vida en un mundo caído. Pero sí digo esto, no asumas que porque una semana tiene resistencia, entonces no tiene propósito. José tuvo propósito en el pozo, en la casa de Potifar, en la cárcel y en el palacio. Daniel tuvo propósito en Babilonia. Esther tuvo propósito en un ambiente hostil. Pablo tuvo propósito incluso encadenado. Jesús cumplió el propósito máximo atravesando Getsemaní y la cruz. Así que no midas tu semana solo por la comodidad de sus circunstancias. Mídela por la cercanía de Dios, por la obediencia que produces, por la madurez que está brotando, por la paz que el Espíritu sostiene en medio del conflicto. La sexta, aprende a escuchar, porque una semana de propósito no es solo una semana de actividad, es una semana de dirección. Y para oír dirección hay que bajar el ruido. Hay gente que dice, Dios no me habla, pero hace meses que no se sienta en silencio delante de su presencia. No se puede oír el susurro del Espíritu viviendo ahogado en un torrente de pantallas, opiniones, noticias, videos cortos, conversaciones tóxicas, quejas y ruido interno. Elías no encontró la voz de Dios en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Y hay instrucciones de esta semana que no vendrán en un grito espectacular, sino en un ajuste suave del Espíritu. No digas eso. Llama a esa persona. No tomes esa decisión apurado. Pide perdón, detente, espera, avanza, suéltalo. Eso no. Sígueme aquí. La séptima. Cierra esta semana más cerca de Dios que como la empezaste. Eso ya sería un milagro enorme. Porque a veces medimos la bendición por cosas visibles. ¿Entró dinero? ¿Se resolvió?
Se abrió la puerta, cambió la persona y todo eso importa, claro que importa. Dios también obra en lo visible. Pero hay semanas donde el mayor milagro no es que algo cambió fuera, sino que ya no eres el mismo por dentro. Entraste quebrado y sales firme. Entraste ansioso y sales rendido. Entraste confundido y sales enfocado. Entraste herido y sales perdonando. Entraste enojado con Dios y sales abrazando su voluntad. Entraste dormido espiritualmente y sales encendido otra vez. Eso también es propósito. Eso también es gloria. Eso también es milagro. Déjame hablar ahora a áreas específicas porque siento que hay distintos corazones escuchando. A ti que cargas una casa difícil. Tal vez piensas que Dios solo prepara propósito para los que viven ambientes tranquilos. No. Él también prepara propósito para el que llega cansado del trabajo y aún así decide no descargar su frustración en los suyos. Para la madre que llora en silencio por un hijo rebelde. Para el padre que no sabe cómo volver a hablar con ternura. Para la esposa que se cansó de ser la única que ora. Para el esposo que se siente extraño en su propia casa. Escúchame, no te resignes a vivir sin altar en casa. Quizás esta semana Dios no te pide resolverlo todo. Te pide volver a ser sacerdote de tu hogar. Apaga un rato el ruido. Reúne a los tuyos. Ora aunque te tiemble la voz. Bendice a tus hijos aunque estén lejos. Declara vida aunque todo parezca seco. No subestimes el poder de una oración hecha en una sala pequeña por alguien que todavía cree. A ti que estás peleando con las finanzas. No conviertas la escasez en identidad. No eres tu cuenta bancaria, no eres el monto en rojo, no eres el fracaso de un negocio, no eres la puerta que no se abrió, eres hechura de Dios. Y sí, hay que ser responsable, hay que ordenar, hay que trabajar, hay que aprender, hay que corregir errores, hay que pedir consejo, hay que administrar mejor. La fe no reemplaza la obediencia práctica. Pero tampoco permitas que el miedo te convierta en un ser humano encorvado. Si esta será una semana de propósito, también será una semana para ordenar tus recursos bajo el señorío de Cristo. Orá, planifica, ajusta, renuncia a gastos que te esclavizan. Sé íntegro. No vendas tu paz por aparentar, no vivas para impresionar a nadie y busca primero el reino. Dios sabe lo que necesitas. A ti que cargas culpa por el pasado. Tal vez piensas, hablan de propósito, pero si supieran lo que hice, y yo te recuerdo que la gracia no es para los que nunca fallaron, sino para los que se rinden a Cristo. Pedro negó y sin embargo fue restaurado. La mujer adúltera fue alcanzada por la misericordia. El ladrón en la cruz encontró puerta abierta en el último tramo. Pablo perseguía a la iglesia y terminó anunciando el evangelio. Tu pecado no es más grande que la sangre de Cristo. Tu historia no dejó a Dios sin recursos. Tu fracaso no sorprendió al cielo. Arrepiéntete de verdad, sí. No te excuses, sí. Pasa por la cruz, sí. Pero después deja de glorificar tu caída como si fuera más poderosa que la redención de Jesús. Si el Señor te perdona, ¿quién eres tú para seguir diciéndole a Dios que su sangre no alcanza? A ti que perdiste dirección, tal vez comenzaste a vivir en automático, orabas antes, leías la palabra antes, servías antes, llorabas en su presencia antes, tenías hambre antes. Y poco a poco, sin darte cuenta, el corazón se fue enfriando, no de golpe, de a poco. Rutina, cansancio, decepción, ofensa, ruido, distracción. Y hoy te encontrás sobreviviendo espiritualmente. Pues hoy el Espíritu Santo te está llamando no a una emoción momentánea, sino a una reconsagración profunda. Vuelve al lugar secreto, vuelve a hablar con el Padre, vuelve a abrir la Biblia no para cumplir, sino para ser confrontado, consolado y dirigido. Vuelve a doblar rodillas, vuelve a decir, Señor, si todavía hay propósito conmigo, aquí estoy. Y escucha esto, claro que todavía lo hay, si no, no estarías respirando, si no, Dios no te habría traído hasta este mensaje. A ti que estás esperando una respuesta específica, quizás una llamada, un estudio, un trámite, una reconciliación, una noticia, un resultado médico. Déjame decirte algo con ternura pastoral. La espera no significa ausencia de propósito. Dios también trabaja en la espera. La sala de espera del cielo no es una sala vacía. Allí se purifican motivos. Allí se fortalece la fe. Allí se muere el control. Allí se aprende a decir si el Señor quiere. Allí se prueba si querías más el regalo o al dador. Allí se rompe el orgullo. Allí madura el fruto. Y aunque no te guste, la espera bien vivida puede convertirse en uno de los lugares más santos de tu semana. Y ahora permíteme
ordenar esta palabra alrededor de tus 7 días, para que no quede en ideas generales, sino en una consagración concreta. Que tu lunes sea un lunes de rendición. No salgas corriendo sin primero decir, Padre, esta semana es tuya. Que tu primer pensamiento no sea la agenda, sino el reino. Que tu primera ansiedad no marque el ritmo del día. Que tu primera palabra sea, hágase tu voluntad. Empieza desde el altar, no desde la prisa. Que tu martes sea un martes de obediencia pequeña, porque a veces el propósito no avanza por decisiones gigantes, sino por obediencias simples. Ese mensaje que tienes que responder con gracia, esa conversación pendiente, ese hábito que debes cortar, esa disciplina que debes retomar, ese perdón que debes soltar, esa honestidad que debes practicar. No desprecies los pequeños síes. El propósito se construye también con fidelidades diminutas. Que tu miércoles sea un miércoles de perseverancia, mitad de semana. El cansancio ya apareció, lo que empezó con entusiasmo ahora pesa. Allí recuerda Lamentaciones, nuevas son cada mañana sus misericordias. Si el ánimo bajó, no abandones. Si no viste resultado inmediato, no te retires. Si la emoción ya no está tan alta, mantén la obediencia. La fe madura no se sostiene solo por sentir, se sostiene por convicción. Que tu jueves sea un jueves de corrección. Permite que Dios te muestre lo que debe morir. Orgullo, queja, victimismo, dureza, comparación, resentimiento, autosuficiencia, doblez, apatía. No le pidas a Dios propósito sin permitirle cirugía, no le pidas unción sin permitirle limpieza, no le pidas dirección sin aceptar corrección. Que tu viernes sea un viernes de servicio, pregunta, Señor, ¿a quién puedo bendecir? No vivas solo centrado en tu necesidad. El reino florece cuando un corazón deja de girar alrededor de sí mismo, da una palabra de aliento, ayuda a alguien, comparte, llama, ora por otro, honra, sirve. El propósito se afina cuando dejamos de ser el centro. Que tu sábado sea un sábado de descanso santo, no de pereza vacía, sino de reposo en Dios. Hay gente que trabaja tanto por miedo que ya no sabe descansar sin culpa. Y el descanso también es una declaración de fe. Señor, el mundo no depende de mi hiperactividad. Tú sigues siendo Dios mientras yo reposo. Descansa en Él, baja el ruido, deja que tu alma respire. Que tu domingo sea un domingo de gratitud y revisión. Mira la semana y reconoce dónde estuvo Dios. Quizás no resolvió todo, pero te sostuvo. Quizás no abrió cada puerta, pero te habló. Quizás no respondió exactamente como querías, pero te acercó más a su corazón. Y si terminás la semana con más hambre de Dios, con más orden interior, con más conciencia de su presencia, entonces no fue una semana común, fue una semana de propósito. Y quiero volver a una palabra central antes de cerrar. Propósito no es fama. Propósito no es visibilidad. Propósito no es éxito según el mundo. Propósito es alineación con la voluntad de Dios. Jesús tuvo la semana más intensa de la historia camino a la cruz. Y a los ojos naturales parecía fracaso, rechazo, injusticia, dolor, pérdida. Pero era el cumplimiento supremo del propósito del Padre. Getsemaní también era propósito. La cruz también era propósito. El silencio del sábado también era propósito. Y la resurrección del domingo reveló lo que el cielo había estado haciendo todo el tiempo. Así que no evalúes tu semana solo por lo visible. A veces el cielo está obrando en silencio. A veces el mayor movimiento de Dios ocurre donde nadie lo ve. Tal vez esta semana no será recordada porque te hiciste viral, sino porque por fin soltaste un resentimiento. Tal vez no porque todos celebraron tu nombre, sino porque por fin volviste a orar con verdad. Tal vez no porque te promovieron, sino porque por fin te rendiste. Tal vez no porque todo salió fácil, sino porque por primera vez en mucho tiempo elegiste confiar, aunque no entendías. Y déjame decirte algo, el infierno tiembla menos por tus apariencias religiosas y mucho más por un corazón verdaderamente rendido al gobierno de Dios. Si esta semana Dios te está preparando propósito, entonces no llegues al final siendo la misma persona que la empezó. No defiendas tus cadenas. No abraces tu ansiedad como si fuera parte de tu personalidad. No te acomodes a vivir sin dirección. No normalices la sequedad espiritual. No conviertas el cansancio en excusa permanente. No te escondas detrás de la decepción. No uses el dolor como coartada para la desobediencia. No.
Hoy es un buen día para decir, Señor, ordena mis pasos. Corrige mi corazón, purifica mis deseos, reubica mis prioridades. Dame misericordia para hoy. Muéstrame las obras que preparaste para que camine en ellas. Haz de esta semana una semana de propósito. Y aquí quiero decir algo más, con mucha claridad. Hay personas que viven esperando una gran palabra profética, pero desprecian la voz clara de la Escritura. Quieren algo espectacular, pero no obedecen lo sencillo. Y muchas veces Dios prepara propósito no con una revelación extraña, sino recordándote lo que ya dijo. Busca primero el reino, somete tus planes, camina en las obras preparadas. Recibe misericordia nueva cada mañana. Confía en que Él dirige tus pasos. Recuerda que todo coopera para tu bien final en Cristo. No necesitas una niebla misteriosa para empezar a obedecer. Ya tienes luz suficiente para dar el próximo paso. Así que escucha bien esto que voy a decirte con todo el amor pastoral del mundo. No pospongas tu obediencia esperando sentirte mejor. Obedece y en la obediencia Dios ordenará mucho de lo que sientes. No esperes que desaparezca todo temor para avanzar. Avanza rendido y el temor irá perdiendo fuerza. No esperes entenderlo todo para confiar. Confía y con el tiempo entenderás lo necesario. No esperes que la semana se despeje por completo para buscar a Dios. Busca a Dios y Él será luz en medio de la semana. Yo no sé cuál es tu Babilonia hoy. No sé cuál es tu área de exilio. No sé dónde sientes que la vida no salió como imaginabas. No sé si tu Babilonia tiene forma de duelo, de deuda, de traición, de soledad, de diagnóstico, de hijo lejos, de matrimonio frío, de decepción ministerial, de sequedad espiritual, de agotamiento mental. No sé. Pero sí sé esto. El mismo Dios que habló en Jeremías sigue hablando hoy. Y sigue diciendo, tengo pensamientos de paz, tengo futuro, tengo esperanza. No te he abandonado en tu exilio. Aprende a vivir conmigo aquí y te llevaré a lo que preparé. Y si esta palabra encuentra eco en tu espíritu, entonces no te limites a decir amén como una muletilla bonita. Tómala, haz la oración, haz la decisión, haz la agenda rendida, haz la disciplina, haz la llamada pendiente, haz la perdón real. Hazla ofrenda de obediencia, hazla un regreso al lugar secreto, hazla un nuevo comienzo, porque al final del día el propósito no se aplaude, se camina. Ahora quiero cerrar orando contigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, pongo delante de ti a cada persona que escucha esta palabra. Tú conoces sus días, sus luchas, sus cargas, sus preguntas, sus noches de lágrimas, sus miedos y su cansancio. Hoy te pido que soples propósito sobre esta semana. Ordena lo que está confundido, sana lo que está herido, corrige lo que está torcido, enciende lo que se apagó, consuela al que está triste, levanta al que se siente postrado. Dale paz al ansioso, dirección al confundido, fuerza al cansado, esperanza al que pensó que ya era tarde. Que cada mañana encuentre misericordias nuevas, que cada paso sea firmado por tu mano. Que cada plan se someta a tu voluntad, que cada corazón vuelva a buscar primero tu reino y que al terminar esta semana podamos decir, no fue una semana más, fue una semana donde Dios nos habló, nos sostuvo y nos alineó con su propósito. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y si esta palabra encendió tu fe, compártela, suscríbete y ayúdanos a llevar este mensaje a alguien más que necesite recordar que Dios todavía prepara semanas de propósito para sus hijos. Hay una clase de cansancio que no se arregla durmiendo. Tú te acuestas, cierras los ojos, apagás la luz, dejas el teléfono boca abajo, procuras tranquilizarte, pero la cabeza no se apaga. El cuerpo está en la cama, pero la mente ya salió a correr una maratón hacia el mañana. Y entonces empiezan las preguntas. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si el diagnóstico sale mal? ¿Y si este negocio no funciona? ¿Y si tomé la decisión equivocada? ¿Y si no me alcanza? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si ya se me hizo tarde? ¿Y si Dios se quedó callado justamente ahora que más necesito una señal? Y el problema del futuro no es solo que no lo vemos. El problema del futuro es que cuando no lo vemos, lo imaginamos. Y cuando lo imaginamos sin Dios en el centro, casi siempre lo imaginamos peor de lo que será. El alma humana, cuando deja de adorar, empieza a anticipar catástrofes. Por eso hay gente que todavía no vivió mañana y ya está agotada hoy. Todavía no ocurrió el problema y ya lo está llorando.
Todavía no llegó esa fecha y ya le duele. Todavía no se abrió esa puerta y ya se siente rechazado. Todavía no recibió esa llamada y ya se dio un veredicto de fracaso. Eso hace la ansiedad, te cobra por adelantado una tragedia que quizá nunca ocurra. Y yo quiero hablarte hoy a ti que estás cansado de pelear con pensamientos. A ti que por fuera sonríes, trabajás, saludas, sigues, funcionas, pero por dentro estás como un aeropuerto en tormenta, con vuelos demorados, con alarmas encendidas, con sirenas adentro del pecho. Quiero hablarte a ti que amas a Dios, pero igual te inquietas. Porque a veces se predica como si el creyente verdadero no se angustiara jamás, como si la fe anulara a la humanidad, como si el cristiano lleno del Espíritu nunca tuviera noches oscuras. Y no funciona así. A veces el hombre o la mujer más espiritual del salón también es el que más pelea por dentro para no quebrarse. Entonces hoy no vengo a darte una frase bonita para pegar en la heladera. No vengo a regalarte un eslogan religioso para que sobrevivas 2 horas y después vuelvas a hundirte en lo mismo. Vengo a recordarte una verdad del cielo. Cuando el futuro te inquieta, Dios no se desconcierta, Dios ordena tus pasos. No dije que ordena siempre tus tiempos, no dije que ordena siempre tus preferencias, no dije que cumple siempre tus caprichos. Dije que ordena tus pasos. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Porque nosotros queremos el mapa completo y Dios suele dar una lámpara pequeña. Nosotros queremos ver los próximos 20 años y Dios muchas veces apenas te ilumina el próximo paso. Nosotros queremos el resumen ejecutivo del plan eterno, el itinerario, la explicación, la cronología, la garantía de que no habrá dolor, la confirmación de que no habrá desvíos, la certeza de que nadie nos va a traicionar, la firma notariada de que no sufriremos pérdidas. Y el Señor, con una paciencia santa, nos dice: no te voy a mostrar todo el camino, pero no te faltará luz para el próximo paso. La Escritura dice en Proverbios 3, 5 hasta 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y ahí está uno de los grandes conflictos de nuestra vida espiritual. Queremos confiar, pero también queremos controlar. Queremos fe, pero con tablero de mando. Queremos rendición, pero con derecho a veto. Queremos entregarle el futuro al Señor, siempre y cuando nos lo administre como a nosotros se nos ocurre. Y la fe no funciona así. La palabra hebrea que aparece allí para confiar es batach, y tiene la idea de apoyarse con seguridad, de hallar refugio, de descansar el peso sobre alguien más. O sea, no es una confianza poética de calendario cristiano. No es, ¡ay, qué lindo versículo! Es desplazar el peso. Es dejar de poner toda la carga sobre tu entendimiento y colocarla sobre el carácter de Dios. Eso es confiar. Confiar no es negar que tienes preguntas. Confiar es negarte a coronar esas preguntas como rey de tu vida. Confiar no es saberlo todo. Confiar es saber en manos de quién estás. Y el mismo pasaje dice algo que nos molesta un poquito al ego: no te apoyes en tu propia prudencia. Porque uno quiere decir, Señor, yo confío en ti, pero también hice mis cuentas, saqué mis conclusiones, ya analicé todos los escenarios, ya me anticipé a todas las tragedias, ya planeé todas las posibles derrotas. Y Dios te dice, muy bien, pero tu análisis no puede sentarse en el trono. Tu lógica puede servirte como herramienta, pero no puede ser tu Dios. Porque hay momentos en que tu entendimiento te va a decir, no hay salida, y Dios dirá, todavía no viste todo lo que yo estoy haciendo. Tu razón te dirá, llegaste tarde, y Dios dirá, yo no llego tarde jamás. Tu miedo te dirá, se cerró una puerta, se acabó, y Dios dirá, no confundas una puerta cerrada con el final de mi plan. Hay una diferencia enorme entre planificar y presumir, entre ser responsable y vivir como si fuera soberano, entre ordenar la agenda y creer que manejas el universo. Santiago 4, 13 a 15 confronta precisamente eso. Dice, ahora escuchad los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos. Sin embargo, no sabéis lo que será mañana. En lugar de eso, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Oye bien, Santiago no está prohibiendo planear. Está confrontando la arrogancia de planear sin conciencia de dependencia. No dice que no hagas proyectos. Dice que no te comportes como dueño del mañana. Porque esa es la raíz de mucha inquietud. Queremos cargar una responsabilidad que nunca nos correspondió. Queremos no solo obedecer a Dios, sino reemplazarlo. Queremos no solo caminar con Él, sino anticiparnos a Él.
Y cuando intentás cargar el rol de Dios te rompes porque no fuiste creado para ser omnisciente. Tú no sabes todo, tú no ves todo, tú no puedes controlar todo. Tú no sostienes el planeta con la punta de tus dedos, tú no haces salir el sol. Tú no le dices al corazón cuándo latir. Tú no determinas quién toca mañana tu puerta. Entonces, si no puedes gobernar ni tu próximo minuto, ¿por qué te sometes al látigo de exigirle a tu mente que resuelva por completo el próximo año? Jesús habló del futuro con una claridad que desarma. En Mateo 6 dijo, no se afanen por su vida, miren las aves del cielo, consideren los lirios del campo, no se afanen por el día de mañana. Y aquí hay algo que a mí me sacude. Jesús no niega las necesidades. No dice que comer, vestir, trabajar o sostener una familia sean asuntos menores. Los toma en serio. Tan en serio que dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, no estás hablando con un Dios distraído. No estás clamando a un Dios que dice, ay, cierto, se me olvidó tu renta, se me pasó tu tratamiento, no recordaba tu duelo, no vi venir tu crisis. No. Jesús dice que tu Padre sabe. Lo repito para alguien que está escuchando con el corazón temblando. Tu Padre sabe. Sabe lo que necesitas. Sabe lo que te falta. Sabe lo que te duele. Sabe lo que te asusta. Sabe lo que no le has contado a nadie. Sabe que estás cansado de hacerte el fuerte. Sabe que sonreíste en público y lloraste en el baño. Sabe que te duele el silencio. Sabe que estás tratando de ser valiente y a veces solo sobrevives. Y precisamente porque sabe, Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Esto no es magia religiosa. No es despreocúpate y sé irresponsable. Es una reubicación del centro. Jesús no dijo, ignoren sus obligaciones. Dijo, no conviertan sus necesidades en el centro de su adoración. Porque donde tú pones el centro, ahí pones también tu paz. Si el centro es el dinero, vivirás temblando. Si el centro es la aprobación ajena, vivirás esclavo. Si el centro es el resultado, vivirás ansioso. Pero si el centro es el reino, entonces el mañana deja de ser un Dios terrible y vuelve a ser solo un territorio que Dios ya vio antes que tú. Ahora déjame ir más hondo. El Nuevo Testamento usa una palabra griega muy fuerte para ansiedad, merimnao. Y esa palabra tiene la idea de ser dividido, tironeado en distintas direcciones, partido por dentro. Eso me impresiona, porque describe perfectamente a tanta gente. No están solo preocupados, están internamente partidos. Una parte quiere creer, otra parte quiere rendirse. Una parte canta, otra parte tiembla. Una parte ora, otra parte calcula desastres. Una parte dice, Dios es fiel. Y la otra parte dice, sí, pero esta vez tal vez no. Eso hace la ansiedad, divide. Te parte la atención, te parte la energía, te parte el descanso, te parte la visión. Por eso Pablo escribe en Filipenses 4, contra 6 hasta 7. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate el movimiento del texto. La ansiedad divide, la oración entrega, la paz guarda. La ansiedad te dispersa, la oración te recentra, la paz te custodia. Y me gusta que Pablo no dice, si tienes fe nunca sentirás ansiedad. Dice qué hacer cuando aparece. Llévala a Dios, preséntala, nómbrala, entrégala, ora con ruego, ora con gratitud. Porque la gratitud no niega el problema, pero le recuerda al alma que Dios ya ha sido fiel antes. Y un corazón que recuerda bien no cae tan fácil en desesperación. Yo sé que algunos quisieran una vida donde la fe cancelara automáticamente el combate interno. Pero la fe bíblica no siempre elimina el proceso. Muchas veces te sostiene en él. La paz de Dios no siempre cambia el escenario de inmediato. A veces primero te cambia por dentro para que no te destruya lo que estás atravesando. A veces tú estás esperando que Dios quite la tormenta y Dios decide primero fortalecerte las piernas para que no te hundas en medio de ella. Y uno quisiera otra cosa, claro. Uno quisiera el milagro express, la solución instantánea, el giro espectacular antes de las 10 de la mañana. Pero el Señor no trabaja a las patadas ni a los empujones de nuestra desesperación. Él sigue siendo Dios incluso cuando no entendemos el orden de sus procesos. Y aquí permíteme hacer una aclaración pastoral muy importante.
Cuando hablamos del futuro, mucha gente corre directo a Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y gloria a Dios por esa palabra, pero hay que leerla bien. Esa promesa fue dada a un pueblo en exilio, no a gente instalada en comodidad, no a gente recibiendo todo de inmediato. Fue dada a personas desplazadas, confundidas, lejos de casa, viviendo una disciplina dolorosa, escuchando que la restauración no sería instantánea. Eso es tremendo, porque significa que el futuro y esperanza de Jeremías no es un atajo sentimental, sino una promesa de fidelidad en medio de un proceso largo. Así que si tú estás en exilio emocional, en exilio financiero, en exilio de sueños, en exilio ministerial, en exilio familiar, no descartes la palabra solo, porque todavía no ves restauración. Dios dio esa palabra precisamente a gente que aún no veía salida completa. La esperanza bíblica no es una negación del desierto, es una certeza en medio del desierto. No es un mañana a esta hora todo será perfecto. Es un aunque todavía no lo veas terminado, mi plan no se cayó del cielo ni se salió de mis manos. Yo creo, y aquí lo digo como aplicación pastoral, no como cita textual, que una de las razones por las que Dios no te muestra toda tu historia de una sola vez es porque si la vieras completa, te asustarías o te enorgullecerías. Si vieras todo el dolor junto, dirías no puedo. Si vieras toda la gloria junta, te inflarías. Entonces el Señor administra la revelación de manera sabia, te da pan para hoy, luz para hoy, misericordia para hoy, fuerza para hoy. Y mañana, cuando llegue mañana, volverá a ser fiel. Porque el Dios de los patriarcas no se especializa en mostrar castillos de humo, sino en sostener peregrinos. A Abraham no le mostró de entrada todas las estaciones del camino, lo llamó a salir. A Moisés no le explicó todo el desierto en una reunión de 20 minutos, lo fue guiando. A Israel no le dio reflector para 40 años, le dio nube de día y fuego de noche. Y a nosotros nos sigue molestando que Dios no nos mande un PDF con el próximo lustro. Pero el Señor no ordena pasos de esa manera. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No reflector de estadio, lámpara. Pequeña, suficiente, cercana. Una lámpara no ilumina toda la ciudad, ilumina lo necesario para no tropezar en el siguiente tramo. Y quizá ahí está tu respuesta. Tú estás reclamando por qué no ves los próximos 10 kilómetros. Y Dios te dice, porque la obediencia de hoy ya necesita toda tu atención. Escúchame bien. Muchas veces queremos revelación lejana mientras desobedecemos dirección cercana. Queremos que Dios nos hable del matrimonio de dentro de 5 años, pero no queremos perdonar hoy. Queremos saber si el ministerio crecerá, pero no queremos servir en lo pequeño. Queremos una promesa sobre grandes puertas, pero no cerramos la puerta del pecado oculto. Queremos voz audible del cielo para junio, julio y agosto, pero ignoramos la palabra escrita que ya nos habló de santidad, de justicia, de generosidad, de pureza, de verdad, de descanso, de honra, de integridad. Y Dios no compite con nuestra rebeldía. Él ordena los pasos del que se deja guiar. El Salmo 37 contra 23 dice que por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Qué frase? Ordenados. No improvisados, no librados al caos, no tirados al azar, ordenados. Eso no significa que el camino no tenga quebradas, desvíos, valles, esperas, pérdidas ni temporadas extrañas. Significa que incluso en medio de todo eso la mano de Dios no soltó el hilo, porque a veces uno mira la vida retrospectivamente y entiende cosas que en el momento parecían absurdas. Esa llamada que no llegó, esa relación que no prosperó, ese empleo que no te tomaron, ese traslado que te frustró, esa puerta cerrada que te hizo llorar, ese silencio que interpretaste como abandono y años después dices, ahora entiendo, si eso se abría me destruía, si eso seguía me secaba, si eso prosperaba me desviaba. Si no hubiera perdido aquello, nunca habría llegado a esto. Pero en el momento no se ve así. En el momento parece desorden. En el momento parece que Dios se tomó un descanso justo en tu estación más dura. Pero no, el Dios que ordena pasos muchas veces trabaja donde tus ojos todavía no alcanzan. Isaías 30 contra 21 dice, tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga, este es el camino, andad por él. Qué imagen hermosa. No dice que vas a escuchar 40 voces gritando al mismo tiempo. No dice que toda decisión te será explicada en detalle.
Dice que habrá dirección, este es el camino, y a veces esa dirección nos llega en forma de trueno, a veces llega como una incomodidad santa, a veces como una paz que no puedes explicar, a veces como una puerta que no abre por más que empujes, a veces como una convicción en la palabra, a veces como consejo sabio, a veces como una espera que te salva de precipitarte, porque Dios también guía cerrando. Dios también ordena tus pasos cuando frena tus impulsos. Dios también cuida tu futuro cuando te hace esperar. Pero esperar no nos gusta. Queremos milagro, pero no proceso. Queremos promesa, pero no preparación. Queremos destino, pero no formación. Queremos cosecha, pero no raíces. Y el problema es que un futuro sin formación termina aplastando al que lo recibe. Por eso hay bendiciones que tardan no porque Dios sea cruel, sino porque ama demasiado como para entregarte algo antes de tiempo. Un fruto arrancado verde no alimenta y guau. Una puerta abierta antes de madurez puede ser una calamidad envuelta como éxito. Hay gente que llora porque Dios demoró algo y años después le agradece haberlo demorado. Yo sé que mientras me escuchás tal vez digas sí, pero yo no estoy peleando con una teoría. Estoy peleando con facturas, con médico, con papeles migratorios, con hijos rebeldes, con llanto escondido, con un matrimonio tenso, con una depresión que no se cuenta en público. Y yo no subestimo eso. No te estoy hablando desde una nube de frases hechas. La Biblia jamás fue indiferente al dolor real. Jesús habló de comida, de vestido, de mañana. Pablo habló de afán. Santiago habló de la fragilidad de la vida. Jeremías habló a exiliados. El Evangelio no le habla a muñecos de plástico, le habla a gente rota, cansada, asustada, humana. Por eso, si hoy estás inquieto por el futuro, quiero darte 5 verdades que debes predicarle a tu alma hasta que tu alma las crea. La primera es esta: Dios no te pide que entiendas todo, te pide que confíes mientras caminas. Y esto es fuerte, porque nos encanta entender, queremos cerrar cada interrogante, queremos respuestas para todo, pero la fe nunca fue explicarlo todo, la fe siempre fue caminar con alguien. No es lo mismo tener toda la información que tener la compañía correcta. Tú puedes saber muchísimo y sentirte solo igual, pero cuando sabes que Él va contigo, la incertidumbre pierde su veneno. No digo que desaparezca el desafío, digo que ya no lo enfrentas como huérfano, ya no vas solo. La segunda verdad es esta: Dios guía más por pasos que por saltos. Nosotros celebramos los grandes acontecimientos, pero la mayor parte de la vida se define en pasos pequeños. Una llamada, un no, un sí, una obediencia discreta, un perdón dado a tiempo, una renuncia sana, una disciplina sostenida, una oración en la madrugada, un currículo enviado, un arrepentimiento genuino, un no voy a volver a ese lugar, un sí Señor aunque no entienda. La mayoría de los destinos no se pierden en decisiones escandalosas, sino en pequeños pasos desordenados. Y la mayoría de las restauraciones tampoco ocurren de un golpe espectacular, sino con pasos ordenados por la gracia de Dios. La tercera verdad: Dios no siempre revela el destino, pero sí sostiene al caminante. Esto cambia todo, porque tu seguridad no está en que tú seas brillante, fuerte, impecable o perfecto. Tu seguridad está en el carácter de aquel que te toma de la mano. Hay gente que vive aterrada por equivocarse de camino, y sí, debemos buscar sabiduría, sí debemos orar, sí debemos pedir consejo, pero también debemos descansar en que Dios es capaz de redimir incluso nuestros desvíos cuando nuestro corazón le pertenece. Eso no es excusa para pecar, es consuelo para el que teme demasiado. El mismo Señor que corrigió a Jonás, restauró a Pedro y buscó a Elías cuando quería morir, sigue sabiendo cómo